Mi esposa infiel me acusó falsamente de abuso y destruyó mi vida. Tiempo después, la verdad salió a la luz y el karma hizo su trabajo. Soy Thomas, tengo 31 años, y lo que voy a contar casi destruye mi vida por completo. Conocí a mi ahora exesposa, Lauren, cuando ambos teníamos 22 años en la Universidad de Wisconsin-Madison. Yo estudiaba administración de empresas y ella diseño gráfico. Nos conocimos en una clase electiva de fotografía que ambos tomamos por curiosidad. Lauren estaba sentada frente a mí el primer día, con su cabello castaño recogido en una coleta desordenada y unos lentes enormes que le daban un aspecto adorable de chica nerd. Cuando el profesor nos pidió que nos presentáramos con la persona a nuestro lado, ella se giró hacia mí con una sonrisa tímida y así comenzó todo. Durante los siguientes 2 años fuimos inseparables. Estudiábamos juntos en la biblioteca hasta que cerraba, compartíamos comidas en la cafetería del campus donde siempre pedía lo mismo, un sándwich de pavó con papas fritas, explorábamos Madison los fines de semana caminando por State Street y el lago Mendota. Éramos esa pareja que todos en nuestro círculo de amigos admiraban, la que parecía sacada de una película universitaria romántica. Cuando nos graduamos, yo conseguí un trabajo decente como analista financiero en una firma de consultoría en Milwaukee, ganando $58,000 al año, nada espectacular pero suficiente para empezar. Lauren consiguió trabajo freelance haciendo diseño para pequeñas empresas locales. Nos casamos apenas 6 meses después de graduarnos. Fue una boda pequeña e íntima en la granja de los padres de Lauren en las afueras de Madison, con solo 50 invitados. Recuerdo ese día como uno de los más felices de mi vida, bailando bajo las luces de hadas que colgaban de los árboles, Lauren con su vestido simple pero hermoso, prometiéndonos amor eterno mientras el sol se ponía sobre los campos de maíz. Alquilamos un apartamento de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo de Milwaukee por $1,200 al mes. No era lujoso, pero era nuestro. Decoramos cada rincón juntos, pintamos las paredes de gris claro, compramos muebles en IKEA y tiendas de segunda mano. Los primeros meses fueron perfectos. Lauren trabajaba desde casa, yo llegaba de la oficina alrededor de las 6 de la tarde, cenábamos juntos mientras veíamos series en Netflix, hacíamos planes para el futuro. Hablábamos de viajar a Europa, de comprar una casa eventualmente, de construir una vida sólida antes de pensar en hijos. Pero 8 meses después de la boda, Lauren quedó embarazada. No fue planeado, su método anticonceptivo falló, pero cuando vimos esas 2 líneas en la prueba de embarazo, ambos lloramos de felicidad. Sí, era antes de lo esperado, pero estábamos listos. Al menos eso creíamos. Cuando Lauren me dio la noticia, la abracé fuerte y le prometí que no tenía que preocuparse por nada. Yo me encargo de todo, le dije. Tu única responsabilidad es cuidarte y llevar un embarazo tranquilo. No tienes que trabajar si no quieres, nos vamos a arreglar con mi sueldo. Ella lloró de alivio porque honestamente su trabajo freelance era irregular y estresante. Dejó de tomar proyectos y se dedicó completamente al embarazo. Nuestro hijo, Liam, nació en marzo después de un parto relativamente fácil. Pesó 7 libras y 4 onzas, tenía los ojos azules de Lauren y mi nariz. Cuando lo sostuve por primera vez en el hospital, sentí un amor tan abrumador que pensé que mi pecho iba a explotar. Lauren era una madre natural desde el principio, lo amamantaba, lo calmaba cuando lloraba, parecía saber instintivamente qué necesitaba. Yo ayudaba todo lo que podía después del trabajo y los fines de semana, cambiando pañales, haciendo paseos nocturnos cuando no podía dormir, preparando biberones cuando Lauren decidió complementar con fórmula. Los primeros años fueron como cualquier familia joven con un bebé, agotadores pero llenos de amor. Liam creció rápido, comenzó a gatear a los 7 meses, caminó antes de cumplir 1 año, decía palabras simples como mamá, papá y no constantemente. Los abuelos venían a visitarnos regularmente, especialmente los padres de Lauren que vivían a solo 1 hora de distancia. Mi mamá, que vivía en Chicago, venía cada 2 meses y se quedaba 1 semana ayudando con Liam para que Lauren y yo pudiéramos descansar. Cuando Liam cumplió 2 años, luego 3, luego 4, nuestra rutina se había establecido completamente. Yo trabajaba, Lauren se quedaba en casa cuidándolo, salíamos los fines de semana al zoológico o al parque, cenábamos con los abuelos los domingos. Era una vida normal, estable, predecible. Pero cuando Liam cumplió 4 años y medio, algo cambió en Lauren. Se inscribió en un preescolar cerca de nuestro apartamento, un lugar pequeño pero bien recomendado que costaba $800 al mes. De repente, Lauren tenía 5 horas al día para ella misma mientras Liam estaba en clases. Al principio pareció emocionada por el tiempo libre, limpiaba la casa a fondo, preparaba cenas elaboradas, retomó algunos proyectos de diseño pequeños. Pero después de unas semanas, comenzó a quejarse de que se sentía vacía, aburrida, sin propósito más allá de ser mamá y esposa. Necesito volver a trabajar, me dijo una noche mientras lavábamos los platos después de la cena. En algo real, no solo proyectos freelance aquí y allá.
Necesito sentir que tengo una carrera, una identidad propia. Entendí completamente. Lauren había dejado su vida profesional en pausa durante más de 5 años para ser mamá a tiempo completo. Era natural que quisiera retomar su carrera. Por supuesto, le dije. Si eso es lo que quieres, tienes mi apoyo total. Busca trabajos, ve a entrevistas, lo que necesites. Lauren comenzó a enviar su portafolio a agencias de diseño en Milwaukee. Después de unas semanas, consiguió una posición como diseñadora gráfica junior en una agencia mediana en el centro de la ciudad. El salario era de $42,000 al año, no era increíble pero era estable y con beneficios. Estaba emocionada su primer día, se levantó temprano, se vistió con ropa profesional que no usaba desde antes del embarazo, se maquilló por primera vez en meses. La besé en la puerta deseándole suerte, me sentí orgulloso de ella por retomar su carrera. Las primeras semanas Lauren llegaba a casa contándome sobre sus proyectos, sus compañeros, cómo era bueno estar de vuelta en un ambiente profesional. Pero gradualmente sus historias comenzaron a cambiar de tono. Empezó a hablar mucho sobre sus compañeras de trabajo, específicamente 3 mujeres llamadas Vanessa, Brianne y Jenny. Vanessa era divorciada sin hijos, Brianne era soltera a sus 29 años y aparentemente orgullosa de serlo, Jenny acababa de terminar una relación larga y estaba redescubriéndose. Lauren las mencionaba constantemente. Vanessa fue a un bar increíble este fin de semana, Brianne conoció a un tipo en Tinder y tuvo la cita más loca, Jenny está viviendo su mejor vida, sale 3 veces a la semana. Noté un cambio en cómo Lauren hablaba de estas mujeres. Había admiración, pero también envidia. Ellas están tan libres, me dijo una noche. Hacen lo que quieren, salen cuando quieren, no tienen que pedir permiso a nadie. La frase pedir permiso me molestó. Lauren, tú nunca has tenido que pedirme permiso para nada, le dije. Si quieres salir con tus amigas, solo dímelo con anticipación para que pueda arreglar mi horario. Ella solo asintió pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Unas semanas después, Lauren llegó de trabajar y me dijo casualmente, las chicas quieren que vaya con ellas este viernes, solo una noche de chicas en un bar del centro. Hace años que no salgo, creo que me vendría bien. No me encantaba la idea honestamente. No porque fuera controlador sino porque teníamos un hijo pequeño, responsabilidades, y salir de fiesta no era realmente parte de nuestra dinámica como pareja. Pero tampoco quería ser ese esposo que prohibía cosas, así que dije, está bien, pero no llegues muy tarde. Recuerda que Liam se despierta temprano los sábados. Ese viernes Lauren se arregló más de lo que la había visto arreglarse en años. Se puso un vestido ajustado negro que no recordaba haberle visto antes, tacones altos, se hizo rizos en el cabello, se maquilló intensamente. ¿No es demasiado para una noche de chicas?, pregunté tratando de sonar casual. Quiero sentirme bien conmigo misma, respondió. He sido mamá en pants y camisetas sucias de babas durante 5 años. Merezco sentirme atractiva. No pude discutir con eso, aunque algo en mi estómago se revolvió incómodo. Lauren salió alrededor de las 8 de la noche diciendo que volvería a medianoche. Medianoche pasó, luego la 1 de la mañana, luego las 2. Me dormí inquieto en el sofá esperándola. Finalmente escuché la puerta abrirse a las 3:30 de la mañana. Lauren entró tambaleándose, oliendo fuertemente a alcohol y sudor. Sus rizos estaban despeinados, su maquillaje corrido, sus tacones en la mano. Lo siento, dijo arrastrando las palabras. El tiempo se me fue volando. Me sentí tan bien, tan libre, como en la universidad de nuevo. Me molesté. Lauren, dijiste medianoche. Son las 3:30. Estuve preocupado. ¿Y si pasaba algo con Liam y necesitaba contactarte? Ella se puso defensiva de inmediato. Estoy bien, ¿no? Nada malo pasó. Solo me divertí un poco. ¿Por qué tienes que arruinarlo? Discutimos brevemente, pero ella estaba demasiado borracha para tener una conversación coherente. Se fue a dormir y al día siguiente, con resaca, lloró y se disculpó. Tienes razón, me pasé. No debí llegar tan tarde ni tomar tanto. Lo siento, no volverá a pasar. La perdoné porque parecía genuinamente arrepentida. Pero volvió a pasar. 2 semanas después me llamó desde el trabajo a las 6 de la tarde. Hola cariño, las chicas me invitaron a tomar unas copas después del trabajo, solo 1 hora. Está bien. Me molestó que me lo dijera con tan poca anticipación, pero dije, Lauren, estas cosas deberían planearse con tiempo. Tengo que preparar la cena para Liam, bañarlo, acostarlo. No es justo que simplemente anuncies que vas a salir. Es solo 1 hora, insistió. Por favor, necesito esto. El trabajo ha estado muy estresante. Cedí a regañadientes. Está bien, pero solo 1 hora, Lauren. ¿En serio? 1 hora se convirtió en 4. Lauren llegó a las 11 de la noche, nuevamente borracha, nuevamente con excusas. El bar estaba tan divertido, había música en vivo, conocimos gente interesante. La confronté más duramente esta vez. Esto no puede seguir pasando.
Tenemos un hijo, tenemos responsabilidades. No puedes simplemente desaparecer y volver borracha como si fueras soltera. Ella explotó. Siempre se trata de responsabilidades contigo. Solo quiero divertirme un poco. Llevo 5 años sin vida social. Elegiste tener un hijo, le respondí. Eso viene con sacrificios. Peleamos feo esa noche. Ella lloró, dijo que me amaba, que solo necesitaba desahogarse del estrés laboral, que lo entendía y que tendría más cuidado. Otra vez la perdoné. Pero el patrón continuó. Cada 2 semanas había otra noche de chicas, otro aviso de último minuto, otro regreso tarde oliendo a alcohol. Nuestras peleas se volvieron rutinarias, yo le reclamaba por llegar tarde y borracha, ella me acusaba de ser controlador y no querer que fuera feliz. La distancia entre nosotros crecía. El sexo prácticamente desapareció, apenas hablábamos más allá de coordinar horarios con Liam. Yo me sentía como un compañero de cuarto y padre soltero más que como un esposo. Entonces vino el viaje de trabajo. Un jueves por la noche, Lauren llegó a casa y anunció casualmente, tengo que ir a un retiro de trabajo este fin de semana en Chicago. Es para todos los diseñadores de la empresa, supuestamente para hacer un retiro de integración con el equipo y conocer nuevos proyectos. Lo anunció un jueves para un viaje que comenzaba el sábado. ¿Por qué me dices esto con tan poca anticipación?, pregunté molesto. Acaban de confirmarlo, dijo encogiéndose de hombros. No tuve opción. Es obligatorio para mi trabajo. Algo no me cuadraba pero no tenía forma de probarlo. Está bien, dije finalmente. Supongo que me quedo con Liam todo el fin de semana entonces. El sábado por la mañana Lauren empacó una maleta pequeña, me dio un beso rápido en la mejilla evitando contacto visual, le dio un abrazo a Liam y se fue. Dijo que regresaría el domingo por la noche. Pasé el sábado con Liam haciendo cosas de papá e hijo, desayuno con panqueques, el parque, una película de Pixar, pizza para cenar. Lo acosté a las 8 y luego intenté llamar a Lauren para ver cómo estaba el retiro. No contestó. Intenté 3 veces más esa noche. Nada. Los mensajes de texto que envié no fueron leídos. El domingo por la mañana seguía sin respuesta. Comencé a preocuparme genuinamente. ¿Y si había tenido un accidente? ¿Y si algo malo había pasado? Finalmente, el domingo a las 2 de la tarde, Lauren respondió con un mensaje simple. Perdón, he estado muy ocupada. ¿Todo bien? Te veo esta noche. Llamé de inmediato pero no contestó. Cuando Lauren finalmente llegó a casa el domingo alrededor de las 9 de la noche, se veía agotada y evasiva. Entró rápidamente, murmuró un hola y fue directamente hacia el baño. Necesito ducharme, ha sido un fin de semana largo, dijo cerrando la puerta antes de que pudiera responder. Pero antes de que la puerta se cerrara completamente, la vi lo suficiente para notar algo que me heló la sangre. En su cuello había marcas oscuras, claramente chupones, y en sus brazos superiores había lo que parecían moretones de dedos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Golpeé la puerta del baño. Lauren, ¿qué son esas marcas en tu cuello y brazos? Escuché silencio por un momento, luego el sonido de la regadera abriéndose. ¿Qué marcas?, gritó desde adentro. Las marcas en tu cuello y brazos. Las vi, y grité de vuelta. Me caí durante una actividad del retiro, gritó. Hicimos una cosa de cuerdas y me caí. No es gran cosa. Eso no explica las marcas en tu cuello, insistí. Estás paranoico como siempre, respondió. Siempre asumiendo lo peor de mí. No puedo tener ni siquiera un fin de semana sin que me acuses de algo. Me alejé de la puerta, mi mente acelerada. Esas marcas no eran de una caída. Eran chupones, eran marcas de alguien sujetándola. Y su evasión, su negativa a responder mis llamadas todo el fin de semana, su prisa por meterse al baño, todo señalaba algo que no quería admitir pero que en mi interior ya sabía. Mientras Lauren se duchaba, vi su teléfono sobre la mesa de la cocina donde lo había dejado al entrar. Normalmente nunca revisaría su teléfono, pero algo en mi instinto me gritaba que necesitaba saber la verdad. Tomé el teléfono. Sabía su contraseña porque era la misma que siempre había usado, la fecha de nacimiento de Liam. Abrí WhatsApp y encontré un grupo llamado Chicas Salvajes. Los miembros eran Vanessa, Brianne, Jenny y Lauren. Comencé a leer los mensajes y sentí náuseas con cada palabra. Había fotos de ellas en bares con hombres desconocidos, selfies borrachas, mensajes hablando de cosas sucias de chicas. Vanessa había enviado, Lauren, tu esposo es un idiota si cree que siempre estás tranquila en todas las salidas. Brianne respondió, literalmente pareces soltera, no entiendo cómo te deja salir así. Jenny agregó, tu vida es lo mejor de ambos mundos, esposo que mantiene todo mientras tú sales como si fueras libre. Y Lauren, mi esposa, la madre de mi hijo, respondió, lo sé jajaja, es tan fácil. Él cree todo lo que le digo. Honestamente es un tonto pero es útil. Había más mensajes burlándose de mí, llamándome aburrido, predecible, riendo sobre cómo me quedaba en casa cuidando a Liam mientras ella vivía su mejor vida.
No había mensajes explícitos admitiendo infidelidad, pero las implicaciones estaban claras. Y esas marcas en su cuerpo no se explicaban con ninguna actividad laboral. Tomé capturas de pantalla de todo, docenas de mensajes, las fotos, las burlas. Las envié a mi propio teléfono y borré el rastro de que había enviado algo. Cuando Lauren salió del baño envuelta en su bata, la confronté. Revisé tu teléfono, dije sin rodeos. Ella palideció. Vi el grupo. Vi cómo hablan de mí. Vi las fotos. ¿Qué pasó realmente este fin de semana, Lauren? Ella se puso inmediatamente defensiva. Invadiste mi privacidad. No tenías derecho a revisar mi teléfono. Tú no tienes derecho a salir y hacer quién sabe qué mientras yo cuido a nuestro hijo, grité. Esas marcas en tu cuello y brazos no son de ninguna caída. ¿Estuviste con alguien? No hice nada malo, dijo con voz fría. Solo me divertí con mis amigas. Bailamos, tomamos, conocimos gente. No es mi culpa que seas tan aburrido que no entiendas que la gente necesita divertirse. ¿Y los chupones?, pregunté. Un chico en el bar me besó el cuello, no significó nada. Estaba borracha. ¿Un chico te besó el cuello y lo permitiste? Estás casada, Lauren. Tenemos un hijo. Necesito vivir un poco, gritó. Tú me tienes encerrada en esta vida de ama de casa que nunca quise por completo. Me casé demasiado joven, tuve un hijo demasiado pronto, nunca pude disfrutar mi juventud. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Si así te sentías, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué tener a Liam? Porque en ese momento pensé que era lo que quería, dijo, sus ojos fríos y distantes. Pero ahora me doy cuenta de que me perdí mucho. Y no voy a seguir viviendo como si tuviera 50 años cuando apenas tengo 30. Sentí que algo en mí se rompió irreparablemente en ese momento. Quiero el divorcio, dije con voz temblorosa pero firme. Esto no puede continuar. Claramente no quieres estar en este matrimonio. Voy a contactar a un abogado. Lauren me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de desprecio y desafío. Hazlo, dijo. Busca tu abogado. Pero esto no va a terminar como crees. Empacó algunas cosas en una maleta, tomó a Liam dormido de su cama ignorando mis protestas, y dijo, me voy a casa de mis padres. Tú quédate aquí pensando en lo que has hecho. Lo que yo he hecho, casi grité. Tú eres la que está destruyendo esta familia. Pero ella ya estaba saliendo por la puerta con nuestro hijo en brazos. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá mirando las capturas de pantalla en mi teléfono, llorando, preguntándome cómo había llegado a este punto. La mujer con la que me había casado, la madre de mi hijo, era una desconocida. Al día siguiente decidí que efectivamente contactaría a un abogado y comenzaría el proceso de divorcio. No tenía idea de la pesadilla que estaba a punto de comenzar. Me desperté a las 7 de la mañana con mi teléfono explotando con notificaciones. Llamadas perdidas de mi mamá, mi hermana, mis amigos, incluso mi jefe. Mensajes de texto preguntando, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste? Eres un monstruo. Confundido y con pánico creciendo en mi pecho, llamé a mi mamá. Ella contestó llorando histéricamente. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Lauren? ¿Golpearla? ¿Forzarla? ¿Qué clase de monstruo criamos? Mi mundo se detuvo. ¿De qué estás hablando? Lauren llamó esta mañana temprano, sollozó mi mamá. Nos contó todo a nosotros y a sus padres. Que has estado golpeándola durante meses. Que cuando se niega a tener sexo contigo la fuerzas. Que anoche cuando regresó del viaje, la atacaste, la golpeaste y la abusaste. Nos mostró fotos de sus moretones. Tomás, ¿cómo pudiste? Sentí como si me hubieran lanzado a un océano helado. Eso es una mentira absoluta. Yo nunca toqué a Lauren de esa manera. Esos moretones no fueron por mí. ¿Entonces de dónde salieron? Preguntó mi mamá con voz temblorosa entre llantos. Ella tiene marcas en su cuello, en sus brazos, en su espalda. Si no fuiste tú, ¿quién fue? No lo sé, admití, aunque sospechaba fuertemente que venían de lo que sea que había hecho ese fin de semana. Pero juro por la vida de Liam que yo no la toqué. Mi mamá no me creía. Podía escuchar la duda en su voz. Llamé a los padres de Lauren pero no contestaron. Les envié mensajes explicando que nada de lo que Lauren decía era cierto, que tenía pruebas de que ella me había estado engañando, pero no respondieron. Revisé las redes sociales y mi estómago se hundió aún más. Lauren había publicado en Facebook e Instagram fotos de sus moretones con mensajes vagos pero claramente acusatorios. Finalmente tuve el valor de escapar de una situación abusiva. Por favor respeten mi privacidad mientras me recupero y protejo a mi hijo. Los comentarios estaban llenos de apoyo. Eres tan valiente, rezamos por ti, él merece ir a la cárcel. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté y era la policía de Milwaukee. ¿Es usted Thomas Hendricks? Sí soy yo, respondí. Necesitamos que venga a la estación para responder algunas preguntas sobre una acusación de violencia doméstica y agresión sexual. Sentí que el piso se abría bajo mis pies.
No hice nada de lo que me acusan, dije con mi voz quebrándose. Por favor venga voluntariamente o tendremos que ir por usted, dijo el oficial. Fui a la estación de policía aterrorizado. Me interrogaron durante 3 horas. Me mostraron fotos de los moretones de Lauren, las marcas en su cuello, brazos, espalda. Me preguntaron repetidamente si la había golpeado, si la había forzado sexualmente. No, repetí una y otra vez. Esas marcas no son de mí. Ella volvió de un supuesto viaje de trabajo con esas marcas. Creo que estuvo con alguien más ese fin de semana. Los detectives se miraron escépticamente. ¿Tiene alguna prueba de eso?, preguntó uno. Tengo mensajes de texto de ella y sus amigas burlándose de mí, implicando comportamiento inapropiado, pero nada explícito, admití. Me dejaron ir con una advertencia de no contactar a Lauren. No me arrestaron inmediatamente porque sin testigos directos o evidencia médica forense más allá de los moretones, era mi palabra contra la suya. Pero me dijeron que el caso seguía bajo investigación. Cuando llegué a mi apartamento vacío, me senté en el piso y lloré. Mi vida se estaba desmoronando. Al día siguiente recibí una llamada de mi jefe. Thomas, necesitamos hablar. Llegó a Recursos Humanos un reporte de que estás siendo investigado por violencia doméstica y agresión sexual. Es falso, dije desesperado. Mi esposa está mintiendo porque pedí el divorcio después de descubrir que me engañaba. Entiendo tu posición, dijo mi jefe con tono formal, pero hasta que esto se resuelva, tenemos que ponerte en licencia administrativa pagada. Es política de la empresa. Lo siento. Me estaban suspendiendo de mi trabajo. Llamé inmediatamente a abogados. El primero que me atendió, un hombre llamado Richard Campbell, me citó en su oficina. Le mostré todas las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp, le expliqué toda la situación desde el principio. Richard revisó todo cuidadosamente. Esto es complicado, dijo finalmente. Los mensajes demuestran que ella y sus amigas tienen poco respeto por ti, que ella claramente estaba viviendo una doble vida, pero no prueban infidelidad directa ni explican definitivamente de dónde vinieron los moretones. Legalmente, sin más evidencia, va a ser tu palabra contra la suya. ¿Qué tan grave es mi situación?, pregunté, temiendo la respuesta. Muy grave, admitió Richard. Si la fiscalía decide proceder con cargos basándose solo en su testimonio, podrías enfrentar años de prisión si te declaran culpable. Violencia doméstica y agresión sexual son delitos muy serios. Contraté a Richard de inmediato. Las siguientes semanas fueron el infierno. Lauren continuaba publicando en redes sociales sobre su recuperación, fotos con Liam con mensajes sobre proteger a su hijo de ambientes tóxicos. Mi familia estaba dividida. Mi mamá quería creerme pero estaba confundida. Mi hermana me había bloqueado completamente creyendo la versión de Lauren. Los padres de Lauren me enviaron mensajes amenazantes diciéndome que me iban a destruir legalmente. Perdí amigos que habíamos compartido durante años. Lo peor era no poder ver a Liam. Lauren había obtenido una orden de restricción temporal basándose en sus acusaciones, prohibiéndome acercarme a ella o a nuestro hijo hasta que se resolviera el caso. Mi propio hijo, a quien había criado desde que nació, me fue arrebatado basándose en mentiras. Gastaba mis días sentado en mi apartamento vacío, sin trabajo, sin familia, sin futuro aparente. Mis ahorros se evaporaban rápidamente entre honorarios legales y el alquiler. Caí en una depresión profunda. Perdí peso. Dejé de comer regularmente y dejaba de ducharme. Entonces, 2 meses después de que comenzara esta pesadilla, recibí un mensaje de Instagram de una cuenta que no conocía. El mensaje decía: «Hola Thomas, sé lo que tu esposa hizo. Soy compañera de trabajo de Lauren. Tengo información que necesitas saber. ¿Podemos hablar en persona? No puedo arriesgarme a que esto se rastree digitalmente». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Era una trampa? ¿Alguien tratando de extraerme información para usarla contra mí? Pero estaba tan desesperado que respondí: ¿cuándo y dónde? Acordamos encontrarnos en un café Starbucks lejos de nuestro vecindario, en un suburbio al otro lado de la ciudad donde nadie nos reconocería. Me dijo que buscaría a una mujer con cabello rubio corto y chaqueta de cuero roja. Llegué 30 minutos antes, nervioso, paranoico de que fuera algún tipo de trampa. Finalmente una mujer que coincidía con la descripción entró, miró alrededor nerviosamente y se acercó a mi mesa. «¿Thomas?», preguntó en voz baja. Asentí. Se sentó rápidamente, mirando sobre su hombro como si temiera ser vista. «Me llamo Jenny», dijo. Mi mente procesó el nombre, era una de las 3 amigas del grupo de WhatsApp. Soy una de las chicas con las que Lauren salía. He estado luchando con mi conciencia desde que me enteré de lo que te hizo. Lo que comenzó como salidas a bares se convirtió en algo mucho peor, y usar eso para acusarte de abuso cruzó una línea que no puedo ignorar. Mi boca estaba seca. ¿Qué sabes exactamente? Jenny sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Al principio, cuando Lauren empezó a salir con nosotras, solo eran noches de chicas normales. Bailábamos, tomábamos,
A veces coqueteábamos con tipos en el bar, pero nada serio. Yo soy soltera, Vanessa está divorciada, Brianne nunca se ha casado. No veíamos nada malo en vivir nuestras vidas de esa manera. Pero Lauren estaba casada, tenía un hijo. Varias veces le recordamos eso, pero ella decía que su matrimonio era aburrido, que se sentía atrapada, que necesitaba esto. Sigue, dije con mi voz baja. Jenny tomó una respiración profunda. Ese fin de semana que ella dijo que era un retiro de trabajo, fue mentira. Fuimos a Chicago, las 4, solo para salir de fiesta. Reservamos habitaciones en un hotel del centro, salimos a bares y clubes. Lauren conoció a 2 tipos en un club. Empezó a coquetear pesadamente con ambos, bailando muy cercana, besándolos. Vanessa y yo estábamos incómodas, pero ella seguía diciendo que finalmente se sentía libre, que merecía divertirse. Mi estómago se revolvió. ¿Qué pasó después? Los invitó a nuestra habitación del hotel, dijo Jenny, su voz temblando. Vanessa, Brianne y yo estábamos en la habitación de al lado. Podíamos escuchar todo a través de las paredes. Lauren estaba con esos 2 hombres, haciendo cosas que, bueno, no necesito entrar en detalles. Al día siguiente tenía chupones en su cuello, moretones en sus brazos donde ellos la habían agarrado. No eran marcas de abuso, Thomas. Eran marcas de sexo consensual, agresivo tal vez, pero consensual. ¿Tienes pruebas de esto?, pregunté desesperadamente. Jenny asintió lentamente. Vanessa grabó un vídeo esa noche. No sé por qué, tal vez estaba borracha y pensó que era gracioso. El vídeo muestra a Lauren en la habitación del hotel con esos 2 tipos. Está besándolos, dejando que le hagan chupones en el cuello, riéndose mientras la agarran de los brazos. Dice textualmente en el vídeo: finalmente voy a tener una noche que vale la pena recordar con ustedes 2. Está completamente consciente, claramente no está siendo forzada. Es evidencia de que esos moretones no vinieron de ti. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en 2 meses. ¿Tienes el vídeo? ¿Podrías dármelo? Jenny asintió con cautela y me explicó que el vídeo lo había grabado Vanessa esa misma noche, pero que, al verlo, algo le dijo que debía guardarlo por si algún día pasaba algo grave. Aprovechó un descuido, lo copió del teléfono de Vanessa y lo subió a su nube personal, sin que ella lo notara. Vanessa jamás te lo dará, está del lado de Lauren, dijo mientras deslizaba su teléfono hacia mí. Pero yo sí lo tengo aquí. Puedes grabarlo con tu móvil, solo no digas cómo lo obtuviste hasta que sea necesario. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de cámara. Jenny reprodujo el vídeo. Era exactamente como lo había descrito, Lauren en una habitación de hotel con 2 hombres que claramente no era yo. Los besaba apasionadamente, uno le estaba haciendo chupones en el cuello mientras el otro la sujetaba por los brazos. Lauren se reía, decía cosas como esto es lo que necesitaba y van a hacer que esta noche sea inolvidable. Las marcas en su cuello y brazos se formaban visiblemente en el vídeo. No había duda de que estas eran las mismas marcas que luego atribuyó a mi supuesto abuso. Grabé todo el vídeo, casi 3 minutos de evidencia irrefutable. Cuando terminó, miré a Jenny con lágrimas en los ojos. Me salvaste la vida. Literalmente. Sin esto, probablemente iría a prisión. Jenny tocó mi mano brevemente. No podía vivir sabiendo que un hombre inocente iba a ser destruido por las mentiras de mi amiga. Haz lo que tengas que hacer con ese vídeo. Yo voy a distanciarme de ese grupo, de esa vida. Probablemente renuncie a mi trabajo para evitar el drama. He estado pensando en mudarme a otra ciudad de todos modos. ¿Estarías dispuesta a testificar si es necesario?, pregunté. Si mi abogado te contacta oficialmente, ¿darías una declaración? Jenny asintió. Sí, si llega a juicio, testificaré. Pero entiende que esto va a poner un objetivo en mi espalda. Lauren y las otras me van a odiar, probablemente intentarán destruir mi reputación también. Pero está bien. Estoy cansada de vivir en ese mundo tóxico de todos modos. Salí de ese Starbucks sintiéndome como si hubiera resucitado. Conduje directamente a la oficina de mi abogado aunque no tenía cita. Afortunadamente estaba disponible. Cuando entré a su oficina casi gritando que tenía nueva evidencia, Richard me calmó y me pidió que le mostrara. Reproduje el vídeo en mi teléfono. Richard lo vio 2 veces, tomando notas meticulosamente. Cuando terminó, se reclinó en su silla con una sonrisa que no le había visto antes. Cuando Richard terminó de ver el vídeo, simplemente dijo, esto cambia todo. Explicó que las marcas en el cuerpo de Lauren no provenían de ningún abuso, sino de relaciones sexuales completamente consensuales con otros hombres, y que eso destruía por completo su credibilidad como testigo. Con esa evidencia no solo podíamos desmontar las acusaciones criminales en mi contra, sino también presentar una contrademanda por difamación, denuncia falsa y daños emocionales. Thomas, con esto vamos a ganar, afirmó con una seguridad que no le había escuchado hasta ese momento. Richard contactó de inmediato a la fiscalía y solicitó una reunión urgente. 2 días después estuvimos frente al fiscal Steven Brooks.
Sin decir palabra, Richard reprodujo el vídeo, y observamos cómo el rostro del fiscal pasaba de neutral a sorprendido y luego a incómodo. ¿Cómo obtuvieron esto?, preguntó cuando terminó. Un testigo cooperativo que estuvo presente esa noche, respondió Richard. Una de las amigas de la señora Hendricks. Está dispuesta a testificar bajo juramento que el vídeo fue grabado ese mismo fin de semana, que las marcas visibles son las mismas que ella atribuyó falsamente a mi cliente y que todo lo que ocurrió fue enteramente consensuado. Brooks suspiró profundamente. Necesito revisar esto con mi equipo. Si esto es auténtico y la cadena de custodia se puede establecer, tendremos serios problemas con el caso de la señora Hendricks. No solo problemas, dijo Richard firmemente. Su caso se colapsa completamente. Y mi cliente tiene fundamentos sólidos para proceder con cargos de denuncia falsa contra ella. Brooks no discutió. Nos pidió unos días para revisar la evidencia. Una semana después, recibí la llamada que había estado esperando durante casi 3 meses. Brooks me informó que después de revisar la nueva evidencia y entrevistar al testigo que la proporcionó, su oficina había decidido no proceder con cargos criminales contra mí. Las acusaciones de violencia doméstica y agresión sexual estaban siendo desestimadas. La investigación ahora se enfocaría en si Lauren había presentado un reporte falso. Colgué el teléfono y lloré de alivio por primera vez en meses. Pero la exoneración legal era solo el principio. Ahora venía la parte de limpiar mi nombre públicamente y asegurarme de que Lauren enfrentara consecuencias por lo que me había hecho. Richard preparó una contrademanda masiva, difamación, presentar reporte policial falso, angustia emocional intencional, daños punitivos. También presentamos moción de emergencia para la custodia temporal de Liam y para que se levantara la orden de restricción que me impedía ver a mi hijo. El juicio se programó para 6 semanas después, y durante ese tiempo la historia comenzó a filtrarse. Alguien, probablemente Jenny, dejó correr información sobre el vídeo, y pronto los rumores circularon por toda la comunidad. Tal vez Lauren no era la víctima que decía ser. Amigos que me habían dado la espalda empezaron a contactarme con cautela, preguntando si era cierto que las acusaciones eran falsas. Mi mamá, al enterarse de la nueva evidencia, vino desde Chicago y se quedó conmigo una semana entera, cocinando, limpiando y disculpándose por haber dudado incluso un segundo. Mientras tanto, Lauren intentó negociar a través de su abogado. Quería que retirara las contrademandas a cambio de admitir exageraciones en su reporte. Richard me advirtió que no aceptara nada. Ella intentó meterte en prisión, arruinó tu reputación y te arrebató a tu hijo. Debe enfrentar las consecuencias en público, dijo con firmeza. Finalmente llegó el día del juicio. La sala estaba llena, los padres de Lauren lucían confundidos y devastados, mi mamá y mi hermana estaban detrás de mí, y algunos amigos habían venido a apoyarme. Lauren entró vestida de manera conservadora, intentando proyectar la misma imagen de víctima frágil que había mostrado en redes sociales, pero cuando nuestras miradas se encontraron por un instante, vi algo que nunca antes le había visto: miedo. En ese momento supe que ella también entendía que todo estaba por derrumbarse. El juicio comenzó con el caso original de Lauren presentando su versión de abuso. Su abogado, claramente sabiendo que el caso estaba perdido pero obligado a representarla, hizo su mejor esfuerzo. Mostraron las fotos de sus moretones. Lauren testificó llorando sobre el supuesto patrón de maltrato, describió la noche en que supuestamente la había golpeado y violado. Fue una actuación convincente para cualquiera que no supiera la verdad. Pero todos en esa sala sabían lo que venía. Cuando fue el turno de Richard, comenzó metódicamente desmantelando cada parte de la narrativa de Lauren. Primero presentó las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp, mostrando cómo Lauren y sus amigas se burlaban de mí, cómo hablaban de sus salidas a bares, cómo claramente vivía una vida que contradecía su imagen de esposa abusada y aterrorizada. Luego llamó a Jenny al estrado. Jenny se veía nerviosa pero determinada. Testificó sobre las salidas progresivamente más salvajes de Lauren, sobre cómo besaba a hombres en bares, sobre el viaje a Chicago que supuestamente era trabajo pero era puramente recreativo. Describió la noche en el hotel, cómo Lauren invitó a 2 hombres a su habitación, cómo al día siguiente tenía marcas visibles en su cuello y brazos. El abogado de Lauren intentó desacreditarla, sugiriendo que estaba celosa o resentida, pero Jenny se mantuvo firme. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Richard pidió permiso para reproducir evidencia en vídeo. La objeción del abogado de Lauren fue inmediata pero fue rechazada. El vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla grande frente a toda la sala. El silencio era absoluto mientras todos veían a Lauren besando apasionadamente a 2 hombres en una habitación de hotel, riéndose mientras le hacían chupones en el cuello, diciendo explícitamente que iba a tener una noche memorable con ellos. Las marcas formándose en su cuerpo eran claramente visibles, inconfundiblemente las mismas marcas de las fotos que había presentado como evidencia de abuso. Escuché un sollozo ahogado y vi a la madre de Lauren cubrir su boca con las manos, lágrimas corriendo por su rostro. Su padre tenía la cabeza entre las manos.
Lauren en la mesa de la defensa estaba llorando silenciosamente, su cara completamente roja. El vídeo terminó y Richard simplemente dijo, sin más preguntas, su señoría. El juez pidió un receso. Cuando regresamos 30 minutos después, el abogado de Lauren solicitó permiso para hablar con su cliente en privado. Cuando volvieron, anunció que Lauren iba a cambiar su testimonio. Admitió en el estrado, entre lágrimas, que las marcas no habían venido de mí, que había tenido un encuentro consensual con otros hombres ese fin de semana. Cuando se le preguntó por qué había acusado falsamente a su esposo, dijo entre sollozos, estaba asustada. Él me confrontó sobre los moretones y amenazó con divorciarse. Entré en pánico y lo culpé. No pensé que llegaría tan lejos. El juez la observó con evidente disgusto y le recordó la gravedad de inventar acusaciones de violencia doméstica y agresión sexual, señalando que casi envía a un hombre inocente a prisión y destruye su reputación, su carrera y su relación con su hijo. Lauren, entre lágrimas, solo pudo asentir. En ese momento, el juez desestimó todos los cargos en mi contra y la declaró culpable de presentar un reporte policial falso. La sentencia fue severa considerando las circunstancias. Lauren recibió 3 meses de cárcel con libertad condicional después, 2 años de libertad condicional formal, 500 horas de servicio comunitario, y fue ordenada a pagar restitución de $85.000 por mis honorarios legales, salarios perdidos y daños. En el juicio de divorcio y custodia subsecuente, se me otorgó la custodia primaria de Liam. Lauren tendría solo visitas supervisadas los fines de semana, y solo después de cumplir su sentencia de cárcel. La vida después del juicio fue un proceso lento de reconstrucción. Mi empresa me contactó para ofrecerme volver pero rechacé. En lugar de eso, acepté una posición en una firma competidora que me ofreció $72.000 anuales, un aumento sobre mi salario anterior, y un bono de firma de $10.000 como disculpa por lo que había pasado después de que se enteraron de mi exoneración completa. Publiqué en mis redes sociales una vez, un simple mensaje, para todos los que me juzgaron, me abandonaron y me condenaron sin escuchar mi lado, los hechos ahora hablan por sí mismos. No busco sus disculpas, solo que piensen 2 veces antes de destruir a alguien basándose en acusaciones sin evidencia. Los comentarios fueron mixtos. Algunos se disculparon genuinamente, otros simplemente nunca comentaron. No me importó. Las personas que me abandonaron en mi momento más oscuro no merecían un lugar en mi vida reconstruida. Me mudé a un nuevo apartamento, uno de 3 habitaciones donde Liam tendría su propio cuarto decorado exactamente como él quería, con pósters de superhéroes y una cama con forma de auto de carreras. Mi hijo necesitó terapia para procesar todo lo que había pasado, verme ser acusado, ser separado de mí, luego descubrir que su madre había mentido. Fue duro para él pero gradualmente sanó. En cuanto a Lauren, las noticias que me llegaban no eran buenas. Cumplió su sentencia de cárcel en una instalación de mínima seguridad. Cuando salió, su reputación estaba completamente destruida. Perdió su trabajo obviamente, ninguna empresa de diseño quería contratarla después de que se hiciera público que había presentado acusaciones falsas de abuso. Vivía en un cuarto rentado compartido, trabajando en empleos de salario mínimo para pagar lo mínimo de la restitución ordenada. Sus amigas Vanessa y Brianne aparentemente la habían abandonado también una vez que el escándalo explotó, no queriendo asociarse con el desastre en que se convirtió su vida. Lo peor para Lauren, según me contó Jenny cuando nos encontramos para café unos meses después del juicio, era que había contraído clamidia de uno de sus encuentros casuales. Estaba en tratamiento pero el daño ya estaba hecho, tanto física como emocionalmente. Se ve terrible, me dijo Jenny. Ha envejecido como 10 años en unos meses. Creo que finalmente entiende lo que perdió, lo que destruyó por buscar emociones baratas. Jenny y yo nos hicimos amigos después de todo. Ella mantuvo su palabra de alejarse de ese estilo de vida, renunció a su trabajo en la agencia de diseño y comenzó su propio negocio freelance. Se mudó a Minneapolis para un nuevo comienzo. Nos mantenemos en contacto, ella siempre pregunta cómo está Liam y ocasionalmente me envía tarjetas de cumpleaños. Le estaré eternamente agradecido por tener el valor de hacer lo correcto. Después de todo lo que viví, entendí que la reconstrucción no empieza con un gran cambio, sino con pequeños pasos, volver a respirar sin miedo, dormir sin sobresaltos y aprender a confiar en mí mismo otra vez. No ha sido fácil, pero cada día siento un poco menos el peso de las mentiras que casi destruyeron mi vida. Hoy camino más despacio, pero camino firme, sabiendo que la verdad me devolvió algo que creí perdido, la posibilidad de empezar de nuevo. En cuanto a mí, sigo concentrado en sanar y recuperar la estabilidad que me arrebataron. No sé qué me espera más adelante, pero sé que no voy a volver a permitir que nadie tenga el poder de hundirme así. Lo que queda ahora es vivir en paz, criar a mi hijo con amor y dejar atrás una historia que casi me consume. Ese, para mí, es el verdadero cierre. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito,
Por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.